Hola, buenos días a todos los alumnos y alumnas de cuarto. Vamos a ver, vamos a intentar hacer una explicación acerca del problema número 3, ¿vale? Que es importante, que suele aparecer bastante, bueno, en el temario de cuarto, y es aplicar todo lo que hemos visto de resolución de triángulos rectángulos, pero a figuras geométricas. Es decir, por ejemplo, como en el problema número 3, el que estamos viendo aquí justamente, ¿vale? A un pentágono regular. Obviamente hablamos de figuras regulares, ¿eh? Pentágonos, octógonos, heptágonos, ¿vale? Pero siempre regulares. ¿Por qué regulares? Porque por ejemplo, en el caso este, un pentágono regular se puede dividir siempre en trozos que podemos nosotros manipular. ¿Qué es un trozo manipulable? Pues evidentemente un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces daros cuenta cómo el pentágono este tú lo podrías dividir en realidad en muchos triángulos rectángulos, que serán todos estos que serán aquí, ¿verdad? Son como los quesitos aquí del trivial más o menos, ¿verdad? Bueno, pues todo esto, evidentemente vamos a reducirlo solamente a uno, que sería más fácil de ver. ¿De acuerdo? Entonces, en este problema en particular, bueno, en todos los problemas se suele utilizar o bien el lado del polígono, que sería evidentemente pues esta cantidad de aquí, ¿vale? O bien el radio del polígono, ¿vale? Que sería esta cantidad de aquí, ¿de acuerdo? O bien la apotema. La apotema sería, digamos, la distancia que hay desde el centro del polígono regular hasta la mitad del lado, de cualquiera de los lados, ¿verdad? Sería esto de aquí. Si os dais cuenta, sí podemos formar perfectamente un triángulo rectángulo, que sería el triángulo rectángulo que está aquí, ¿vale? Donde la hipotenusa va a ser siempre el radio de ese polígono, ¿verdad? El cateto más largo, se podría decir, ¿vale? Va a ser siempre la apotema, ¿vale? Y el otro cateto va a ser la mitad del lado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el problema número 3, ¿qué datos te dan? Bueno, pues te dan el lado, ¿vale? Te dicen, bueno, te preguntan, ¿cuánto mide la apotema de un pentágono regular del lado 10 centímetros? Por tanto, si yo sé que el lado del polígono son 10 centímetros, en el triángulo que yo extraigo, ¿vale? Evidentemente, el cateto sería la mitad del lado, ¿no? Si el lado son 10 centímetros y desde aquí hasta aquí hay 10, pues la mitad del lado son 5, ¿verdad? Ya tengo uno de las razones, uno de los lados del triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? ¿Tengo algo más? No tengo nada más de datos, ¿verdad? Pero si tengo un triángulo rectángulo, el ángulo que digamos que hay entre apotema y radio lo puedo hallar fácilmente. ¿Por qué? Porque si toda la circunferencia completa son 360 grados, ¿vale? Si lo dividimos en 10 triángulos, ¿vale? Daros cuenta, 5 lados, ¿vale? 5 lados me van a dar 10 triángulos rectángulos, ¿no? ¿Eso qué significa entonces? Pues que si 360 grados sería digamos, todo el ángulo que cubre toda la figura geométrica, ¿vale? El triángulo rectángulo pequeño pues sería la décima parte. Obviamente 360 entre 10 es igual a 36 grados. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Pues que evidentemente si fuese un octógono, ¿qué ocurriría? Pues que un octógono son 8 lados y por tanto habría que dividir 360 entre el doble de 8, o sea, entre 16. ¿De acuerdo? Vamos a ver eso ahora en los problemas 3 y 4, ¿vale? Que se van a explicar aquí en esta clase. ¿De acuerdo? Ya mandaré más tareas en otro momento. Bien, entonces, puesto que tenemos ya el ángulo 36 grados, ¿vale? Tenemos en este triángulo el ángulo este de aquí, que son 36 grados, y el cateto este, que son 5 centímetros, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que al tener un ángulo, ¿vale? Y su cateto opuesto, ¿y qué es lo que nos preguntan en este caso? Nos preguntan el otro cateto, ¿verdad? Porque la apotema hemos dicho que es un cateto, ¿es cierto? Porque formaría parte del ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la razón trigonométrica que nos ligaba los dos catetos? O sea, el cateto opuesto, que es este que está aquí, con el cateto contiguo, que es este que está aquí, la tangente, ¿verdad? Entonces tenemos aquí efectivamente que la tangente de 36, ¿vale? Que es el ángulo que tenemos aquí, será igual a 5 partido por A, ¿de acuerdo?
De aquí, ¿qué hacemos entonces ahora? Despejamos A. Pues evidentemente A sería 5 entre la tangente de 36, que directamente a la calculadora pues ponéis 5 dividido entre tangente 36 grados y vámonos que nos vamos, ¿de acuerdo? Sale 6,88, que evidentemente, bueno, pues se puede aproximar a 6,9 centímetros, ¿de acuerdo? Bueno, pues sería, digamos, ese sería el problema resuelto. Vamos a ver cómo serían los propuestos, ¿vale? Por ejemplo, en el 3 te dice calcula el radio de un octógono, ¿de acuerdo? Regular de 20 centímetros del lado, ¿vale? Y te preguntan ahora el radio, no la apotema, ¿eh? Bueno, perdón. Te pide las dos cosas, tanto el radio como la apotema. Bueno, vamos a hacer ambas cosas. Vámonos entonces a una cosita que he hecho yo aquí, ¿vale? Que sería... aquí lo tengo, ¿vale? Hemos dicho que el lado son 20 centímetros, ¿verdad? Bueno, pues entonces querrá decir que todo esto son 20 centímetros. Si esos 20 centímetros, yo tengo que de aquí a ahora sacar de alguna manera, como siempre, un triángulo rectángulo, acordaros, ¿vale? Entonces mi triángulo rectángulo va a ser el que yo saque desde el centro del polígono, ¿vale? Hasta la mitad del lado, o sea, la apotema, nos acordamos, ¿verdad? El radio, que sería este lado de aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí tenemos el triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí quizás un poquito más grande, ¿vale? Para que se vea mejor, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo con mis dotes y mi pericia fantástica, ¿vale? Supongamos que este es el triángulo rectángulo. Vamos a acostumbrarnos a no ver siempre el triángulo rectángulo apoyado en el cateto, ¿vale? Vamos a ser capaces de girar con nuestra cabeza las figuras, ¿de acuerdo? Entonces, decíamos que tenemos solamente un dato, que era el dato del lado, que son 20 centímetros. Si son 20 centímetros el lado, significa que la mitad del lado son 10 centímetros. Por tanto, serían 10 ahí, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser el ángulo desde el radio hasta la apotema? Pues evidentemente este ángulo de aquí, si todo el ángulo, si todo, digamos, la circunferencia, todo esto de aquí, serían 360 grados, como tú puedes conseguir con un octógono hasta 16 triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Como vimos antes. Dividimos entonces 360 entre 16, ¿vale? Calculadora, y me sale 22,5 grados, ¿de acuerdo? En principio no haría falta que lo pasarais a grados, minutos y segundos. Podéis utilizar perfectamente la cantidad, digamos, con un número decimal. No nos hace falta, en principio, expresarlo de otra manera, puesto que va a ser una herramienta que vamos a usar después con la tangente, el seno, el coseno, lo que fuese. O sea que me vale perfectamente poner 22,5. Bien, bueno, te piden las dos cosas. Te piden tanto el radio, ¿vale? Vamos a poner R, como la apotema A, ¿cierto? Y tenemos que el ángulo que tenemos aquí será el de 22,5 grados, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar, ¿qué razón trigonométrica es la que nos liga, por ejemplo, empezamos por el radio, este lado con este de aquí, ¿vale? O sea, respecto al ángulo de 22,5, el lado 10, o sea, el cateto 10 es un cateto opuesto y R es una hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa es evidentemente la razón trigonométrica llamada seno, ¿verdad? Entonces diríamos tranquilamente que el seno de 22,5 grados va a ser igual a cateto opuesto 10 entre hipotenusa R, ¿de acuerdo? Con lo cual la R se despega fácilmente, R igual a 10 entre el seno de 22,5 grados, y calculadora al canto decimos 10 entre el seno de 22,5 y me sale 26,13, ¿vale? 26,13. Uy, no recuerdo si eran centímetros o metros. Bueno, vamos a poner centímetros porque no lo recuerdo bien. ¿Vale? Ya tenemos el radio. Ahora nos hará falta hallar la apotema. Obviamente, si ya conocemos el radio, que son 26,13, ¿vale? Alguno podría pensar, bueno, pues podemos hacer Pitágoras para hallar la apotema, ¿verdad? Pero como estamos en un problema de trigonometría, vamos a intentar utilizar las razones trigonométricas, ¿de acuerdo? Entonces, recordamos ahora de nuevo, ¿qué razón trigonométrica es la que nos liga, de alguna manera, el cateto
opuesto 10 con el cateto contiguo, en este caso, A, ¿de acuerdo? Pues como en el problema ejemplo que hemos visto antes, justamente, sería la tangente, ¿verdad? Diremos entonces que la tangente de 22,5, ¿vale? Va a ser el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Por tanto, igual que en el ejemplo anterior, A será igual a 10 entre la tangente de 22,5 grados, que calculadora, 10 entre tangente de 22,5, pues nos sale la bonita cantidad de 24,14 centímetros. ¿Vale? Bueno, en esencia, todos los problemas, estos se hacen de la misma manera, ¿vale? No tienen mucha historia. El del heptágono, ¿vale? Puesto que ya tenéis el solucionero colgado, como ya os indiqué en la Moodle, pues no tenéis más que mirar cómo se hace, porque en realidad es lo mismo, ¿vale? Bueno, de hecho, vamos a verlo un momentito. Pero, por ejemplo, bueno, en este caso, en el problema 4, se halla la apotema de un heptágono regular de heptágono, ¿vale? Subrayo que aquí pone heptágono. Si pone heptágono, ¿cuánto será el ángulo? Pues entonces sería 360 entre, puesto que el heptágono tiene 7 lados, habrá que dividirlo entre 14, ¿vale? Para hallar, ¿vale? Ya os adelanto que sería 360 entre 14, pues me sale 25,7114, bueno, 71 grados, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese va a ser el ángulo, digamos, interior del heptágono. Dibujar un heptágono a mano va a ser una cutrería, pero bueno. Bueno, aquí tenéis la actividad resuelta al final. Lo tengo que decir rápido porque el límite de YouTube, por lo visto, son 15 minutos, y no lo sabía. Bueno, pues como ya aquí está el problema resuelto, igual que viene en el libro, como lo veréis, pero bueno, de todos modos os lo explico sobre la realización que he hecho yo. ¿Vale? Como veis, te piden la apotema, ¿vale? Que es esto de aquí. Te piden el lado, puesto que yo lo que tengo es la mitad del lado, porque yo lo que puedo dibujar es un triángulo rectángulo y tengo en la mitad del lado, ¿vale? O sea, yo voy a hallar esta parte de aquí del triángulo y te piden todo entero. Pues ya está. Una vez que hay esta cantidad, la multiplico por 2 y se acabó. ¿Vale? El ángulo, como ya había dicho antes, son 25,71, porque al ser un heptágono son 7 lados, o sea, 14 triángulos rectángulos. Por tanto, entre 14, pues te sale 25,71, ¿vale? ¿Cuáles son las razones trigonométricas que tenemos que utilizar? Pues puesto que te piden la apotema, ¿vale? La apotema, que es este lado de aquí, con respecto al ángulo de 25,71, es un cateto contiguo, por tanto es el coseno, ¿vale? Coseno de 25,71 sería A entre 10, ¿vale? O sea, cateto contiguo entre hipotenusa. Despejando la A, pues me sale 9,01, en el libro dice 9, bueno, pues 9, ¿vale? Es lo mismo. ¿Cómo hallaríamos la X? ¿Vale? Esta X de aquí sería un cateto opuesto, por tanto utilizamos el seno, ¿vale? Seno de 25,81 pues sería X partido de 10. Despejando la X me sale 4,34. Por tanto, el lado, como hemos dicho antes justamente, sería el doble de esa cantidad que hemos hallado. Por tanto, el lado sería igual a 2X, ¿vale? O sea, 8,68. ¿De acuerdo? Bueno, pues se acaba aquí ya esta especie de clase, ¿vale? Así que nada, todo el mundo ser pacientes, ¿vale? Nos quedan muchos días así, a lo que dice la noticia. Así que nada, por favor, haced la tarea, por favor, porque esto no se tiene por qué repetir después en clase, ¿vale? Tenemos que seguir avanzando con esto y la única manera es que hagáis la tarea, que me preguntéis y que en el foro y todas esas historias, ¿vale? Pues nada, me voy a mi clase de Body Combat, que me estoy poniendo cachas perdido. Venga, adiós, buenos días.